primera voy a leer un comunicado del grupo parlamentario y enseguida voy a ir cediendo el uso de la palabra a quienes desde los medios nos han solicitado hacernos algunas preguntas. Entonces tengo aquí la lista de los reporteros y de este lado voy a leer el comunicado que les vamos a hacer llegar de igual manera, ¿no? Espero que recoja todas las inquietudes planteadas por los compañeros. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, a favor de la seguridad del empleo y un decidido y firme combate a la corrupción y la impunidad. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República hemos concluido una ardua y productiva reunión de trabajo convocada para deliberar sobre los temas que impulsaremos en el periodo de sesiones que iniciará el próximo 1 de febrero. En la construcción de nuestra agenda parlamentaria tomamos en cuenta nuestros principios y valores como partido político nacional, nuestros compromisos electorales, nuestra visión de los acontecimientos globales y la forma como estos afectan a nuestro país. Con base en ello decidimos abordar diversos temas agrupados en 5 ejes fundamentales: anticorrupción, finanzas públicas, seguridad y justicia, seguimiento a las reformas estructurales, unidad del Partido Acción Nacional y desarrollo agropecuario. En relación con el paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, tema que ha ocupado y ocupa el lugar prioritario en nuestra agenda político-legislativa, en el PAN estamos ciertos de que la gente sabe que el gobierno es corresponsable de los escandalosos actos de corrupción que recientemente han dominado la información pública. Los mexicanos deben saber que el PRI no le interesa la aprobación de esta reforma y que por ello ha tratado de frenar, de disminuir y de desvirtuar la propuesta que hicimos. Los senadores del PAN y los diputados federales, porque pondría en evidencia los actos de corrupción de priistas de todo el país y de todos los órdenes de gobierno. Atendiendo una amplia demanda ciudadana, en breve integraremos un grupo de trabajo formado por senadores, diputados federales y miembros de nuestro Comité Ejecutivo Nacional para impedir que actos de corrupción como los vinculados a la Casa Blanca de las Lomas, la de Valle de Bravo, la de Malinalco y la licitación del Tren México-Querétaro queden impunes. En relación con la seguridad y con la iniciativa del Ejecutivo en materia de mando policial único y la desaparición del municipio, es opinión de las y los senadores y de los expertos en la materia, con los cuales realizamos una profunda discusión y análisis, que no aprobaremos un proyecto que atente contra el federalismo y contra el municipio libre. La propuesta que se nos ha hecho es inaceptable porque si acaso es una solución administrativa cuando lo que se requiere es una solución policial. Estamos a favor de la certificación de las instituciones de seguridad con protocolos similares al ISO 9000 en lugar de la certificación individual de los miembros de las corporaciones. Hay que apostar a la calidad. No es tan importante quién los manda, sino cómo se manda. El Ejecutivo cuenta actualmente con las capacidades legales para lograr los propósitos que menciona en su iniciativa, sin lesionar al municipio libre y menos de manera indiscriminada. Nos pide el gobierno una solución destructiva de nuestras instituciones. Lo que se requiere es un programa de fortalecimiento institucional planificado que certifique y desarrolle capacidades especializadas. Hoy se ha hecho público un lamentable y preocupante grado de deterioro de nuestras instituciones policiales. Por ello, no es la centralización que nos costaría 100,000 millones de pesos lo que ha de resolver un problema que se ha vuelto más local y extractivo. Combatir este enorme flagelo requiere de una auténtica reforma de instituciones, no de ajustes en el proceder de los órdenes de gobierno. En consulta con nuestros cuadros políticos, expertos y diversos actores involucrados en el tema, construiremos una propuesta viable y eficaz que brinde seguridad y tranquilidad a la gente para que sea respetuosa del municipalismo. Acción Nacional atenderá durante el próximo periodo legislativo otros diversos temas, como la reforma política del Distrito Federal, la transición a la televisión digital terrestre, lo relacionado con el salario mínimo y la ley de Coneval, entre otros de carácter social o económico que interesan a la ciudadanía. Expresamos nuestra preocupación por el creciente saldo negativo de la reforma fiscal aprobada por el PRI Verde y el PRD, la cual está
está atentando en contra de los trabajadores de las fuentes de empleo, expresándose en un ínfimo crecimiento económico y en un enorme y cada vez mayor déficit fiscal, con su consecuente impacto sobre la deuda. Si las finanzas públicas son clave del equilibrio macroeconómico, tenemos ahí signos preocupantes que llaman a actuar con prudencia, sin poner en riesgo la sólida condición alcanzada después de lustros del actuar responsable. No queremos a México de regreso en las crisis internas cuando al mundo le va bien, ni nuevamente insostenibles niveles de deuda que comprometan no solamente el presente, sino también el futuro de generaciones venideras. Por ello, sin perder de vista el efecto de los precios del petróleo sobre nuestra economía, insistiremos en la aprobación de disposiciones que permitan controlar el endeudamiento de estados y municipios. Observaremos con todo cuidado las licitaciones públicas y en su momento, apoyados en la mayoría legislativa que esperamos conquistar en las próximas elecciones de junio, insistiremos en modificar la tóxica reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, aprobada por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRD y por el Partido Verde Ecologista. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República promoveremos una tarea fundamental, la unidad del panismo, en todo el país, porque sabemos que los mexicanos que acudirán a las urnas el próximo mes de junio esperan ver y votar por un PAN firme, sólido y unido en torno de sus demandas y aspiraciones de progreso. Tiene la palabra Víctor Ballinas de La Jornada. ¿Puedes cerrar el micrófono para efectos de grabación? Senador, hola. Bueno. Sí. Yo quería preguntarle, después de esta reunión de los panistas, ¿cuál es la propuesta? Ustedes dicen que no a la iniciativa del presidente en materia de seguridad y justicia, pero ¿cuál es la propuesta del PAN? ¿Sí mando único? ¿No hay desaparición de policía municipal? O sea, ¿cuál es la propuesta en este caso? Dos, en el caso de la reforma fiscal o la reforma que aprobó el PRD y el PRI, ¿propondrán que se regrese a lo que estaba anteriormente o qué es lo que va a proponer el PAN? O sea, ¿cuál va a ser la propuesta que le van a presentar? ¿Cuándo empezarán a discutirla? Y en otro orden de ideas, querría preguntarle, hace unos momentos anunciaron un recorte al presupuesto, un recorte al gasto, entre ellos anunció el secretario de Hacienda que no va a licitarse o no se va a poner en marcha el tren México-Querétaro. También anunció una reducción en los salarios del 10% de los funcionarios altos y mandos medios. ¿Esto es suficiente o qué se requiere? Vamos a dividir la pregunta. En esta última parte, los recortes y el tema de las licitaciones de los trenes, le voy a pedir al senador Javier Lozano que dé una respuesta al respecto. Gracias por la pregunta. Miren, creemos que es adecuado el que se realicen los recortes al gasto, al presupuesto, cuando se tiene un problema de finanzas públicas. Es decir, no se puede gastar más de lo que se tiene. Esa parte ciertamente es responsable, así debe ser. No podemos arriesgar las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país. Pero ¿qué es lo que está evidenciando? Bueno, primero que estos proyectos eran prescindibles. Estos trenes, lo dijimos, eran un capricho. Y no solamente como tal en su diseño, en su concepción, sino también en su ejecución. Porque tenemos el caso del tren México-Querétaro, que resultaba ser pues con dedicatoria. Entonces, por un lado, mal diseño, mal proyecto, mala ejecución, y ahí están los resultados. Me temo que todavía hay espacio para hacer ajustes presupuestales, porque hay mucho gasto corriente, comunicación social y en otros capítulos que podrían, sin afectar la marcha del gobierno y sin arriesgar la estabilidad macroeconómica, podrían dar más espacio para ese concepto. E incluso otros gastos u otros proyectos. Miren, acaban de anunciar, entre estos recortes, que se reduce de 13 millones a 10 millones el número de televisiones que se van a entregar como parte del programa, digamos, del apagón analógico, como se le conoce, para la transición digital terrestre. Yo me pregunto, ¿así de plano? Es decir, ¿se pueden reducir por un plumazo de 13 a 10 millones? Entonces ya no se cumple con la meta del apagón analógico para el 2015, que tanto ellos decían que tenían la obligación constitucional de hacerlo. Y pues estos no son números de por capricho. Si calcularon 13 millones de teles,
es porque ese representa el 90% por lo menos del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social para las familias a las que les tiene que llegar una televisión y lograr con eso la meta, ¿sí?, para efectos de hacer ese apagón en las respectivas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una gran improvisación. O estas 3 millones de teles adicionales significa que aún sin darlas ya está cumpliéndose la meta, entonces serán 3 millones de televisiones para fines electoreros, para beneficiar entonces hogares que no lo necesitaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y con eso concluyo, que hay una gran improvisación en los programas, en el diseño, en la ejecución, y una gran opacidad en cuanto a su realización. Y hay otro tema que ciertamente es digno de ser revisado, que tiene que ver con la red troncal compartida de la banda de 700 MHz, que está previsto también su ejecución en una asociación público-privada, pero que le puede representar al gobierno un costo de 150,000 millones de pesos, ¿sí?, con unas frecuencias que por sí mismas son valiosísimas en el mercado si fueran licitadas. Es decir, pareciera que todavía hay espacio para poder hacer las cosas. Me temo que esto solamente es para mantener equilibrio en las finanzas públicas, pero el problema no solamente se queda ahí, necesitamos crecimiento económico, y como ya lo dijo el coordinador, la reforma fiscal es un lastre para la economía en México. La reforma fiscal está quitándole vigor y está, digamos, impidiendo que la demanda interna y el mercado interno se reactive. No podemos depender solamente de que a Estados Unidos le comience a ir mejor y que nuestra industria manufacturera de exportación le vaya mejor. No basta, no alcanza, y por eso es tan importante que en las revisiones que hagan en materia económica también se revise el lastre que está significando para las familias mexicanas, micro, pequeños y medianos empresarios, la reforma fiscal. En el tema de seguridad le voy a pedir a la senadora Pilar Ortega que pueda dar una respuesta al respecto. Sí, gracias. Bueno, como ya lo dijo nuestro coordinador, nosotros no estamos de acuerdo en el planteamiento que se está haciendo en la iniciativa del presidente, porque lastima a nuestro federalismo y también lastima a la institución del municipio libre. En el centro del problema nosotros estamos encontrando que la falla que tenemos es el sistema policial, la formación, la capacitación, los elementos que debe incluir la certificación, y por eso lo que nosotros estamos apostando es por un sistema en donde haya estandarización en los modos de actuación de la propia policía, estandarización también en su formación, en su preparación, estandarización en su profesionalización, y por ello hacia donde estaríamos apuntando es hacia un mecanismo eficiente de certificación. Y no estamos solamente hablando de las pruebas de control de confianza, sino una certificación que vaya más allá, que revise preparación física, que revise la propia profesionalización de los elementos, su educación, etcétera. Realmente lo que queremos entregarle a los mexicanos es una policía de calidad, y esto no se resuelve con la unificación del mando. Tendremos que ver otros mecanismos que realmente le sirvan al país, y por eso en los próximos días estaremos realizando la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, que se nutrirá a partir de lo que hemos revisado en esta plenaria, de la opinión de los expertos, o por supuesto del diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Creo que es fundamental tener también la opinión de organizaciones que han venido trabajando en el tema, y por supuesto también de organizaciones de derechos humanos. Creo que tenemos que construir una policía que le apueste realmente a una calidad con pleno respeto a los derechos humanos. Respecto al tema de la reforma fiscal, bueno, el mismo planteamiento que hicimos en diciembre en el tema de la ley de ingresos, vamos a solicitar que pueda ser modificado conforme a las reservas que hicimos en materia de ley de ingresos. Pero fundamentalmente hay un tema que impacta el estado en el que estamos. Baja California Sur entra como un estado de frontera. Por lo tanto, el incremento del 11%, del 11 al 16% del IVA en la frontera impactó gravemente a esta entidad. En el año 2014, los sudcalifornianos pagaron 800 millones de pesos más que no habían pagado en 2013. Eso es lo que le costó nada más a la población de Baja California Sur, una modificación del IVA del 11 al 16%. ¿Qué nos estamos comprometiendo con la gente de Baja California Sur y de la gente de frontera? Lograr
que con una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y un impulso desde el Senado, poder revertir ese cambio que se hizo de incrementar en 5 puntos y que ha afectado absolutamente la competitividad de las empresas en la frontera. Entonces, ese es uno de los compromisos que nos llevamos. Por supuesto, estamos esperando el proceso electoral y ahí es donde nosotros le pedimos a la población, lo hicimos ayer con los empresarios de Baja California Sur, que respalden la propuesta de nuestros legisladores, de nuestro candidato a gobernador y, por supuesto, de nuestros candidatos a alcaldes. Gloria Islas, Notimex. Senador, yo quisiera preguntar si ustedes de alguna manera dan, podríamos decir, el voto de fe a estas medidas anunciadas por el gobierno federal, porque además toca algunas propuestas que ustedes han hecho con el tema del tren México-Querétaro, el tema de las televisiones digitales que van a reducir la meta y también la reducción de salarios a altos funcionarios. De alguna manera son puntos que el PAN había venido impulsando o había planteado, ¿no? ¿Cómo le darían este voto de fe al gobierno federal? Y si no temen ustedes que pudiera darse otro nuevo recorte, ¿será suficiente los 124,000 millones de pesos que plantea la Secretaría de Hacienda para enfrentar esta situación? Mira, pues fe, lo que se dice fe al gobierno federal no le tenemos, ¿eh? O sea, ellos se comprometieron en 3 cosas hace 2 años y primero se comprometieron a que ellos traían una nueva estrategia en materia de seguridad y la realidad es que están absolutamente reprobados. El número de homicidios, de extorsiones, de secuestros y de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado de manera brutal en el país. Casi estamos ya con cifras oficiales cerca de los 30,000 homicidios en estos 24 meses. El tema de económico, decían que iban a crecer por lo menos al ritmo que el presidente Calderón en su administración dejó cuando entregamos, que era el 3.5% anual, casi el 4%, y en el primer año no llegamos ni al 2%. Y el segundo año habían dicho que por lo menos llegaríamos al 2.3% y no llegamos o apenas rebasamos el 1.2%. Entonces realmente en materia económica el presidente Peña está absolutamente reprobado. Y el otro tema, y aquí aprovecho para decir que sí se puede hacer, era el tema de la corrupción. Hablaba de una Comisión Nacional Anticorrupción, la anunció con bombo y platillo, y a la hora de la hora, pues dijo, como dicen allá, dice mi mamá que siempre no. Entonces le hicimos una propuesta que trabajamos de manera conjunta con ellos, que fue el Sistema Nacional Anticorrupción, con todo el diseño que se presentó, la iniciativa firmada por los senadores y los diputados federales del PAN, y al 11:45, cuando salen todos estos escándalos de corrupción que ya he mencionado, la Cámara de Diputados hace una contrapropuesta absolutamente absurda. Crean un Sistema Nacional Anticorrupción donde hay un comité presidido por el presidente de la República, por los 32 gobernadores, y ellos van a darle seguimiento a este tema cuando es obvio que la principal corrupción que estamos viendo en el país pues está determinando a partir de quien preside la República, y si quien preside la República tiene el permiso para corromperse, pues obviamente imagínense cómo está la parte de abajo. Por eso creo que es un gran acierto que insistamos en el Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción le cuesta a nuestro país, ahora sí en todos los niveles de gobierno, más de 30,000 millones por año. Entonces, si nosotros logramos meter un sistema anticorrupción que funcione, y esto pasa no solamente por las leyes, sino también pasa por los nombramientos de quienes van a llevar a cabo la investigación y la sanción en los actos de corrupción, pasa por el fiscal anticorrupción, pasa, por supuesto, por el nombramiento del auditor superior de la Federación, que se cambia este año, pasa, por supuesto, por el nombramiento y las facultades del fiscal general de la Nación. Entonces, sí es necesario que vayamos juntos todos a crear un sistema nacional anticorrupción que combata no solamente estos casos tan escandalosos, y digo escandalosos porque solo llegaron a lo escandaloso, es decir, solo bastó una nota de prensa o una nota en las redes sociales, pero de ahí en más no pasó absolutamente nada. Necesitamos un sistema que cuando tú pongas un caso como la Casa de las Lomas, pues que si ese sistema tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo es posible que alguien que gana una licitación millonaria sea quien vende a precio muy módico y además con todas las facilidades una supuesta transacción a la esposa del presidente de la República? Entonces,
realmente tenemos que ir por un sistema que llegue hasta las últimas consecuencias, que es la sanción. Se canceló la licitación México-Querétaro por parte del presidente. Si la canceló es porque hubo errores graves. Alguien cometió esos errores y no ha habido ninguna sanción, no ha habido ni siquiera una destitución. Entonces sí necesitamos revisar todos estos casos que nos permitan crear un sistema nacional anticorrupción que funcione, y yo creo que ahí el Estado mexicano se estaría ahorrando cerca de los 50,000 millones que ayudarían precisamente a solventar la necesidad de gasto que se va a tener durante este año. Carmen Jaimes de Televisa. ¿No? Hola, buenas tardes. Esta comisión, senador, que van a integrar ustedes, ¿quiénes van a estar en ella y qué posibilidades reales, la que están anunciando en este momento para dar seguimiento a estos casos que ya conocemos de presunta corrupción, quiénes van a estar y qué posibilidades reales tienen de investigar, de llegar a alguna conclusión, y también las conclusiones a las que lleguen, que tendrían alguna situación vinculatoria, sería solamente para denunciarlo y decir, bueno, descubrimos esto o aquello. ¿Qué van a investigar? ¿Tienen casos concretos enlistados o los que se les vayan acumulando? En fin, ¿cómo va a operar? Sobre el asunto de la división interna que ustedes mismos están planteando como uno de los puntos importantes, ¿qué es exactamente lo que van a hacer? ¿Ya se va a hacer borrón y cuenta nueva? Quienes tenían reclamos con la dirigencia nacional quedan de un plumazo solventados, o no les afecta al partido, no sé cómo lo están planteando. Y respecto a lo del mando único y el asunto de cómo van a quedar los municipios en materia de seguridad, me gustaría saber cuál va a ser la propuesta concreta, porque ayer hubo como contradicción entre los gobernadores. El gobernador de Sonora, por ejemplo, decía que a él le parece que sí le ha funcionado el asunto del mando único, o le gustaría. El gobernador de Guanajuato dijo que no. En fin, tienen puntos de vista distintos. Realmente, ¿cuál va a ser el planteamiento concreto que van a llevar? Porque hablan de manera genérica de fortalecer a las instituciones, de vigilar o capacitar a las fuerzas policiales, pero pues eso es algo que se ha dicho desde hace muchos años. Se han buscado esquemas distintos, se ha invertido mucho dinero, y como que ahora quedan ustedes en el vacío diciendo pues hay que buscar esquemas. Creo que no llegaron a una conclusión específica, o tal vez no lo han planteado aquí. Es una con 10 incisos. Es muy buena pregunta. Mira, en el tema de las comisiones, nosotros estamos pensando en dos. Una comisión que va a estar trabajada con Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional para darle seguimiento a la propuesta que hizo nuestro grupo parlamentario del Sistema Nacional Anticorrupción en Cámara de Diputados. Es decir, ya está la propuesta ahí, pero esa propuesta ahora ya tiene que ir acompañada y acordada por dos cosas más. Una, que tiene que ver con quiénes van a encabezar esas instituciones que ahora crea el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, quién será el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y debe ser aprobado por el Senado de la República. ¿Quién va a ser la Auditoría Superior de la Federación? Tiene que ser aprobada por los diputados, pero con mayores facultades. ¿Y quién sería su titular? La Secretaría de la Función Pública sería aprobada por el Senado de la República, ¿y quién sería su titular? ¿Y quién sería el fiscal anticorrupción a nivel nacional? Entonces sí queremos en un solo paquete discutir el tema de las leyes, la reforma constitucional y legal, discutir los nombres de quienes pueden encabezar estos esfuerzos, porque puede haber una buena ley pero un mal ejecutor. Y en tercer caso es los 5 casos emblemáticos que han sido denunciados por los medios de comunicación, y en algunos casos solamente en el extranjero,
es ¿qué vamos a hacer con esos casos? ¿Va a quedar el tema en una sola publicación y en el olvido de los mexicanos, o vamos a llegar hasta la última consecuencia de que haya sanciones? Ese son lo que estamos planteando. En el tema de la policía, es normal que tengamos diferencias respecto a cuál podría ser una visión, respecto a una visión única de lo que se debe hacer, porque no es lo mismo la realidad, por ejemplo, que vive Baja California Sur, que no tiene vecinos más que Baja California, y obviamente tiene 700,000 habitantes, a una realidad como la que vive Puebla, con estados donde la criminalidad se ha disparado de manera muy importante y con casi 6 millones de habitantes. Entonces es normal que se tengan visiones distintas de un lado y de otro. Como es lo mismo también, no es lo mismo desaparecer una policía de un municipio que llegue a tener 5 o 10,000 habitantes, a desaparecer una policía como la de la ciudad de Guadalajara o de Tijuana o de Monterrey, cuando son millones de habitantes los que ahí están. Tiene que ver con un tema presupuestal. Y lo otro, nosotros no hablamos de capacitación, hablamos de certificación policial. Creemos que uno de los grandes errores que se están cometiendo es certificar a cada policía. Es decir, certificamos a un policía y ese lo incorporamos a una corporación policial. Lo que se debe hacer es certificar toda la corporación. Porque un buen policía en una corporación absolutamente corrupta, pues en cuanto llegue una de dos, o va a estar muerto o se va a corromper. En cambio, si tenemos una corporación certificada, lo que va a permitir es que un mal elemento al ingresar a esta corporación evidentemente va a ser detectado de manera inmediata y puede ser expulsado o sancionado. Esa es la diferencia que traemos entre certificación individual y certificación policial. Y en el tema de la división interna, nosotros sí, con toda deliberadamente, platicamos las diferencias que llegamos a tener entre nosotros. Nadie, o creo que ningún otro grupo parlamentario ha pasado por las diferencias que llegamos a tener entre nosotros, pero al final del día las hemos superado a través del diálogo, a través del acuerdo, a través del respeto. Y creo que algo que sale de esta plenaria es que efectivamente podemos tener diferencias entre nosotros. De hecho, no estamos obligados a coincidir en todo ni a pensar igual. Creo que eso es lo que enriquece Acción Nacional. Pero la forma, los tiempos y los modos en que podemos resolver nuestras diferencias son lo que le dan la unidad al partido. Y creo que el mensaje que sale de aquí de Baja California hacia el resto del país, hacia todos nuestros candidatos a gobernadores, a alcaldes, a diputados locales y a diputados federales, es que el PAN va unido para la siguiente elección, que vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Federales y vamos a ganar la mayoría de las gobernaturas. Es el mensaje que queremos mandar desde aquí los senadores de Acción Nacional. Y todos y cada uno de nosotros, se lo hemos dicho a Carlos Mendoza, se lo hemos dicho a Arturo de la Rosa, nos vamos a convertir en soldados para ir a trabajar en favor de la democracia o consolidarla como aquí en Baja California Sur o conquistarla como no se ha hecho en algunos otros estados. Entonces estamos en ello. Hay 3 senadores que ya son candidatos de Acción Nacional, que es Carlos Mendoza, Luisa María Calderón y Francisco Domínguez en Querétaro, y es normal y natural que todos los que estamos aquí como compañeros, como amigos, tengamos el deseo de participar, de unir al partido y de lograr ganar las próximas elecciones. Senador, perdón, ya sé que ya hice como 10 incisos de cuestionamientos, pero si puedo agregar uno más, sería, dado que acaba de señalar el senador Lozano que son insuficientes los recortes que se están, o los rubros en donde se están planteando recortes, me gustaría preguntarles si, por ejemplo, los legisladores podrían plantear algún recorte al gasto corriente del Congreso mismo, por ejemplo, en rubros que muchas veces han sido cuestionados, como los seguros de gastos médicos que son particulares, en fin, todo ese tipo de
apoyos que tienen en el Congreso y que son bastante onerosos, esos y otros. En este momento que se está haciendo un llamado por parte del gobernador del Banco de México, como ayer se hizo, de que hay que tomar medidas precautorias, y la reacción hoy de la Secretaría de Hacienda, ustedes dicen que es insuficiente. ¿Tendrían que plantearse ese tipo también de ahorros, donde se vea también la voluntad, por ejemplo, del Congreso de aportarle algo a esta situación que se ve bastante negra? Gracias. Efectivamente, al inicio de esta semana, en la mesa directiva del Senado, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional planteó ante la misma la necesidad de que antes de que se hiciese público el anuncio de la Secretaría de Hacienda del recorte, nosotros habría que anticiparnos a ello, y de hecho ya se tomó el acuerdo en la mesa directiva. La próxima reunión el martes se hará ya público exactamente qué rubros son los que vamos a afectar, sin que esto vaya a lastimar el trabajo, la esencia de la actividad legislativa, pero indudablemente que va a haber un recorte de manera importante en todas aquellas cuestiones que, reitero, no sean indispensables para que el proceso legislativo pueda caminar de manera normal. Sí hay un compromiso, lo planteó el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional y fue un acuerdo con los demás grupos parlamentarios para que el Senado hiciese público este compromiso antes inclusive de que la propia Secretaría de Hacienda lo haya comentado. Senador, ¿hay algún aspecto concreto que nos pudiera mencionar, como el que yo he mencionado, tal vez? Se va a hacer una presentación completa por parte de la Cámara respecto a todos los rubros en que se va a hacer una disminución. De hecho, el año pasado lo hicimos, ¿verdad?, para resolver un tema de déficit, y vamos a presentar el próximo martes, una vez que se reúna la Junta de Coordinación con la mesa directiva, un plan completo para la Cámara de Senadores. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar. Sabemos que esto es provocado por los errores del gobierno federal, el lamentable manejo de las finanzas públicas, a pesar de que nosotros en todas las partes estuvimos dispuestos a colaborar, le hemos apoyado en todas las reformas que han sido planteadas, hemos tratado que le vaya bien al gobierno. No es la esencia del PAN que al gobierno le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien, hemos tratado de apoyar. Lamentablemente hay una gran diferencia entre una buena ley que podamos hacer y quien aplica la ley. Lamentablemente en la implementación de las reformas es donde están los errores más graves, y bueno, si nuevamente tenemos que salir a apoyar para que puedan resolver esa grave complicación que tienen por la falta de una implementación adecuada, pues obviamente siempre vamos a estar en la mejor disposición de apoyar. Vanessa sobre el mismo tema, Alemán. Si los panistas estarían de acuerdo de que también se les bajara a ustedes la dieta, así como propone el gobierno federal, que ellos el 10%, los legisladores, ¿cuánto podrían reducir su dieta? Se va a presentar el proyecto el próximo martes, una vez platicado con la mesa directiva. Sí, claro. Sí, eso no. Sí, totalmente. El 20. Vanessa Alemán, de Cuadratín. Buenas tardes, senador. Adelante. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿qué tan factible es que pase el modelo de sistema anticorrupción tal como lo proponen? Hemos visto ya en otros temas como la reforma política del DF, que ya el PRD está amarrado con el PRI para sacarlo como ellos quieren. ¿Hay oportunidad para el PAN de que salga como ustedes lo están perfilando, con estas acotaciones muy precisas, que evidentemente no está apoyando el PRI, que no quieren que salga? ¿Habrá posibilidad, senador? Dicen que la esperanza muere al último. Nosotros lo que planteamos es un reto, es decir, si realmente el gobierno y su partido, el PRI, quieren combatir la corrupción o no. Esa es la disyuntiva. Si realmente quieren combatirla, tienen que aprobar un sistema que realmente logre ese propósito. Y es un sistema como el que estamos planteando, un sistema nacional anticorrupción, donde la Auditoría Superior no solamente revise un año después, pueda revisar antes, durante y después, donde la Secretaría de la Función Pública tenga facultades amplias, y donde hay una fiscalía que todo aquel que cometa un acto de corrupción sepa que puede parar en la cárcel, donde aquel que se enriquece y logra tener casas o cosas, pues esas casas y esas cosas entren al
propiedad del Estado una vez que se descubra que se compró con actos de corrupción o se obtuvo por un acto de corrupción. Si realmente hay esa decisión del gobierno y esa decisión de su partido, a mí no me queda ninguna duda que lo vamos a aprobar. Si lo que quieren es una reforma anticorrupción light, ligera, que nomás sea para lavarse la cara y decir ahí está la ley y la ley no encontró nada, pues es obvio que no podríamos ir a ese esquema, porque lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados es que no desean que se combata la corrupción, porque los principales involucrados en actos de corrupción pues, están a la vista de todo el mundo. ¿Qué riesgo habría en caso de que se aprobara esta ley light? ¿No pasaría nada? No podríamos nosotros participar en una ley que no combata de fondo la corrupción. No, el PAN no podría participar en eso. Hemos hecho una propuesta muy seria, muy bien planteada, apoyada por la sociedad civil organizada, apoyada por los expertos, e inicialmente era apoyada por ellos. Lamentablemente los escándalos los rebasaron y hoy pues le están tratando de ponerle un freno, de disminuirla, de deteriorarla y de aprobar un documento que realmente no va a perseguir a nadie. En esa parte no podríamos ir, vamos por un verdadero sistema y es el compromiso que hemos hecho en esta plenaria. Gracias, Vanessa. Jaime Contreras, de Excelsior. A ver, senadores, yo quisiera, sí, un compromiso, si existe la palabra, porque acabo de escuchar al senador López Brito diciendo sí, el recorte a la dieta, pero yo quisiera que hubiera un planteamiento como grupo parlamentario, más allá de lo que externa el senador Rosas por lo que hace a la mesa directiva. Y también quisiera, si es posible, desde luego, como grupo parlamentario, bajo ese criterio, estamos hablando también de que de los viajes, el famoso turismo parlamentario, estamos hablando de qué en concreto por lo que hace a la bancada, qué va a proponer la bancada en cuanto al recorte, que por lo que estoy entendiendo ya hay una suerte de consenso en materia precisamente del ajuste para, acabas de decir, senador, para apoyar los esfuerzos en pro de que las finanzas públicas no se escapen de las manos. Entonces yo quisiera un compromiso, si es posible, si lo hay, si hubo consenso, o simplemente son ideas de, pues 10%, ¿cuánto de la dieta? Solamente lo que creamos conveniente, y esto se complementa, incluso puede haber una suerte de seguimiento por parte del grupo parlamentario en su conjunto, tanto en diputados como en senadores, por lo que hace a que anuncian 124,000 millones de recortes, senadores, pero ¿quién le va a dar seguimiento? ¿Quién va a dar precisamente una suerte de monitoreo? Porque estamos en un año electoral. Una cosa es lo que anuncian, obviamente el tren no va, porque es el más espectacular, pero abajo puede haber mucho, digámoslo así, fiesta de laboratorio, que a lo mejor no aterrice. No debe haber un seguimiento de que se ejecute ese recorte anunciado, y a lo mejor en otras áreas que también no son necesarias. Y por último, sí quisiera recoger el planteamiento de ustedes también como grupo de los lamentables acontecimientos de ayer, allá en Coajimalpa. No sé si hay un comentario ya, por ejemplo, ya nos lo hizo la senadora Cuevas, pero sí también me encantaría, por ejemplo, la senadora Gómez del Campo, sobre cuestiones de regulación, de reglamentación, de gaseras, tanto daño que le han hecho, no nada más obviamente a la Ciudad de México, sino al país, falta de reglamentación o reglamentos laxos y corrupción también ahí, por favor. Empezamos por esa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que sin duda alguna habría que revisar los reglamentos, o más bien la falta de reglamentación al respecto, y también entrarle de fondo al tema de la protección civil. Es un tema muy abandonado en la Ciudad de México, con muy pocos recursos, a pesar de que se creó la comisión, la Secretaría de Protección Civil para el gobierno del Distrito Federal. Considero que es una secretaría con pocos recursos, con muy pocos dientes, y desafortunadamente pues estamos viendo este tipo de acontecimientos. Por supuesto, por parte del grupo parlamentario, nuestras condolencias a las familias de las víctimas
y pronta recuperación para cada uno de los heridos. Vamos a estar muy atentos e insisto, vamos a revisar también en materia legislativa qué es lo que se puede hacer y qué es lo que dejaron de hacer las gaseras. Así como vimos este caso ayer en la delegación Coajimalpa, ocurrió otro caso similar en el Estado de México. Bueno, mira, en el caso no solo del recorte, sino de las licitaciones, me gustaría que hablara la senadora Marcela Torres para comentar qué es lo que nosotros estamos planeando para este tema. Marcela. Básicamente es un grupo que quedará como parte de la Fundación Humanismo Político. Estamos pensando en que en esta función indispensable que tiene el Poder Legislativo de vigilancia, que es una obligación que se tiene entre poderes, del Legislativo al Ejecutivo, y en tanto no hay un sistema nacional anticorrupción efectivo que realmente pueda poner la lupa en cada una de las licitaciones y compras que se están realizando en el gobierno federal, y dadas las obvios conflictos de intereses que han quedado claros para todos los mexicanos, hemos decidido que tendremos este seguimiento puntual a compras y licitaciones del gobierno federal, básicamente en el rubro de infraestructura, en el área energética, en el área educativa, en el área de salud, en la política social y en telecomunicaciones. Entonces, estaremos trabajando en forma coordinada con un secretario técnico que quedará dentro de esta fundación y especialistas que estarán revisando con lupa, y ya tomaremos las acciones correspondientes, ya sea judiciales, legislativas, mediáticas, etcétera, que sean pertinentes dependiendo de cada caso. Lo que sí es cierto es que estaremos trabajando en forma coordinada y vigilando puntualmente compras y licitaciones. Sobre todo y en tanto no haya un sistema nacional anticorrupción que quede a satisfacción de nosotros y de los mexicanos. A ver, perdón, senador Preciado, y senadoras, senadores, el compromiso concreto de Acción Nacional en el grupo parlamentario, recupero nuevamente la duda, si es bajar las dietas, ¿ustedes lo propondrán? A ver, si me dejan contestar, yo con todo gusto. Mira, el tema del recorte al gasto del Senado no se tocó en esta plenaria. Eso es un tema de mesa directiva, el planteamiento se hizo en mesa directiva. Lo que vamos, como no tenemos una posición como grupo, porque no lo hemos discutido, lo que vamos a esperar es que está discutiendo la mesa directiva para hacérnoslo saber el próximo martes y en función de ello tomar una determinación. Por supuesto, hay la disposición, pero necesitamos saber concretamente cuál es la discusión que se está llevando a cabo en mesa directiva y que haya una reunión de la Junta de Coordinación Política, que no la ha habido durante el mes, para tomar decisiones al respecto. Imelda García. Y concluimos. Hola, senadores. Buenos días. Yo quisiera hacerles varias preguntas que en realidad van ligadas. Primero, ¿cuál va a ser la negociación entonces con las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Podríamos decir que va a haber algún intercambio de ustedes sobre esta iniciativa con alguna otra, quizá con la del sistema anticorrupción, o se van a enviar ya directamente a la congeladora? También quisiera saber cuáles son los puntos, aunque la iniciativa se está discutiendo en la Cámara de Diputados, cuáles son los puntos en los que ustedes no van a transitar en el sistema anticorrupción, si son los mismos. Y ayer Aurelio Nuño se reunió con la bancada del PRI y ahí les pidió que por favor frenaran la ley de la Fiscalía General de la República, que entiendo que va ligada con esta del sistema anticorrupción. Entonces, ¿eso quiere decir que estos dos temas se irán probablemente a la congeladora hasta la siguiente legislatura o cómo es? Gracias. Sí, mira, nosotros nunca hemos estado negados a sentarnos en una mesa a discutir las distintas reformas. Lo hicimos en diciembre y obviamente el gobierno federal traía una prisa porque se
resolvieran tal y como las había enviado 15 días antes de concluir el periodo de sesiones. Nos manda nuevamente, nos echa la bolita al legislativo para que le volvamos a resolver su problema, y la realidad es que las iniciativas que se presentaron se hicieron sobre las rodillas, es decir, eran absolutamente incongruentes, y algunas era más fácil aplicar la ley actual y resolverlo que aprobar una nueva reforma constitucional. Pongo un solo caso para que vean lo incongruente de la reforma. Decía, si se presume, es decir, una presunción, ni siquiera una prueba, si se presume que un munícipe está vinculado al narcotráfico, el fiscal general le va a informar al secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación le va a informar al Senado para que el Senado por mayoría calificada desaparezca el municipio. Entonces, eso es lo que decía la propuesta. Con la actual ley, si el fiscal general tiene la presunción de que un alcalde o un regidor o cualquier empleado municipal tiene vínculos con el narcotráfico, lo que hace es integrar una averiguación previa, la consigna ante un juez y el juez le gira la orden de aprehensión. No es necesario decirle a Gobernación al Senado y que se abra un debate en el Senado respecto a si un alcalde se va o no se va. Es decir, la actual ley, si la aplicas como está, pues es absolutamente necesaria, ya es innecesaria la reforma. Entonces sí son esos mecanismos que te dicen esto no estuvo bien hecho, necesita un mejor análisis. Vamos a escuchar a los municipios, vamos a escuchar a los gobernadores, vamos a escuchar a la sociedad para ver cuál sería el mejor modelo. Por supuesto que queremos un modelo de seguridad que nos dé seguridad a todos los mexicanos y no vivir en la zozobra como vivimos en muchas partes, pero necesitamos que sea un trabajo más serio, más riguroso y más cuidado, y no solamente salir al paso de aventarle la bolita a las cámaras para que ellos sean quienes resuelvan. Por poner un solo ejemplo, pero como ese puedo hablar de muchos, ¿no? Por ejemplo, que desaparezcan las policías municipales, cuando la principal carga de responsabilidad en materia de vínculos con el narcotráfico son las policías estatales, y esas no las tocan. Es decir, y hablamos de la policía estatal de Michoacán, por ejemplo, o la policía de Guerrero, por mencionar algunos, la policía de Tamaulipas, y entonces resulta que a los municipios sí, pero a los estados no. Plantean la desaparición de poderes a nivel municipal, pero nunca plantean la desaparición de poderes y mejorar el sistema para hacerlo más rápido, de desaparecer a los gobernadores, a los gobiernos estatales. ¿Por qué a los municipios sí y a los gobiernos no? Si tenemos el caso como el de Fausto en Michoacán, o el de Reina que está en la cárcel, o el del exgobernador de Quintana Roo, o el de Yarrington en Tamaulipas, si era mucho más sencillo que entrara a la federación y desapareciera al gobierno estatal y lo hiciera. No lo plantea la iniciativa. Entonces, sí es muy inconsistente, pues por eso nosotros lo que decimos es que requiere un mayor análisis para resolverlo. Y en el tema de anticorrupción, nosotros no estamos dispuestos a hacer una reforma ligera, ni de fast track, ni mucho menos. No aceptamos, por ejemplo, que el PRI no quiere darle mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda revisar desde la licitación hasta la asignación de obra, hasta el desarrollo de la obra, hasta después de la obra. Ahorita la Auditoría Superior solo puede revisar un año después de que se concluyó la obra o que se hizo el gasto. Entonces, no estamos dispuestos a que esto quede igual. Necesitamos un auditor superior que pueda revisarlo todo, incluyendo los gastos municipales. Entonces, sí es muy importante que en esos puntos nosotros no podemos ir hacia atrás. Por ejemplo, pedimos que al fiscal en materia de anticorrupción tenga facultades amplias de investigar a todo mundo. Con el acuerdo que sacó el Procurador General de la República, este fiscal, que por eso no lo nombramos, si lo hubiéramos nombrado, no tendría facultades ni para sacar copias, si no le pide permiso al Procurador General de la República. No podría iniciar una investigación, no tiene policía, no tiene agentes ministeriales, no tiene agentes investigadores, es decir, es un fiscal decorativo que para poder actuar tiene que pedirle permiso al Procurador General de la República, que actualmente pues sigue siendo un exsecretario general del PRI,
propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo cual no habría la confianza, ni las herramientas, ni los elementos para nombrar a este fiscal. Por eso no aceptamos que el fiscal nos lo manden con esas facultades. Tiene que tener facultades más amplias el fiscal anticorrupción. Y por supuesto, el tema de la Secretaría de la Función Pública, estamos pidiendo que le regresen las facultades que se les habían quitado, pero que el titular sea ratificado por el Senado de la República para que por lo menos tengamos la garantía que la propuesta del Ejecutivo pues va a ser una persona honesta, con probidad y con el respaldo de los senadores y a quien podamos pedirle cuentas. Entonces, sí hay temas en los que nosotros no podríamos transitar si no se aceptan en los términos que los hemos planteado. ¿Hay peligro entonces de que se vayan hasta la siguiente legislatura? Pues yo lo que creo es que si hay la voluntad, de nuestra parte hay toda la voluntad para sacarlo y decirle al pueblo de México que estamos comprometidos con combatir la corrupción. Ya no queremos que aparezcan más casas blancas por ningún lado. Hay la voluntad nuestra. Ahora necesitamos que haya la voluntad del gobierno y del PRI si realmente vamos a ir a combatirla. Ellos tienen la última palabra. Si realmente hay la voluntad, pues yo creo que la podemos sacar. Si realmente lo único que quieren es una reforma ligera, nomás para limpiarse la cara, pues es obvio que no los podemos acompañar en ese proceso. Si me permite, ¿pero qué tanto tiene que ver, por ejemplo, que esta ley de la Fiscalía General que está relacionada con el sistema anticorrupción, bueno, con el nombramiento del fiscal y demás, para no querer remover al procurador en esta circunstancia, que es lo que ellos dicen? Ahorita no, por favor no muevan eso para no tener que remover a Murillo Karam, ahorita que está todo el conflicto de Ayotzinapa, pero además, ¿sí hay relación con...? Mira, según lo que yo leí, con su verdad histórica, ellos ya trataron de darle carpetazo a ese tema y aparentemente pues también señaló que estaba ya muy cansado. Lo que yo entiendo no es que el tema fundamental de la Fiscalía General es un acuerdo que tenemos en una reforma constitucional de que se va el procurador, opera inmediatamente el transitorio que permite que sea el Senado el que nombre al nuevo fiscal general, y es lo que ellos no quieren, pero pues, obviamente lo están escamoteando precisamente para que no opere la reforma que hicimos. Gracias por estos días en que nos dieron cobertura, muy amables.